En estos días mediados de mes se ha celebrado el centenario de Alberto Einstein. Desde luego ha sido una conmemoración mundial. Nosotros, con los menesteres de todos los días, con estas urgencias de la política cotidiana, no hemos tenido ocasión de referirnos a este hombre ilustre, que revolucionó la ciencia contemporánea e inclusive ha revolucionado el concepto de la historia. Cuando ya en los primeros años de este siglo empezó a surgir la teoría de la relatividad, actualizando viejos conceptos que no habían sido aplicados en su totalidad, hubo una verdadera sensación de sorpresa. Ya en matemáticas habían ocurrido algunos sucesos. Henri Poincaré, por ejemplo, había sostenido que las operaciones más simples son falsas por demasiado simples, que no siempre 2 y 2 son 4, sino que hay márgenes. La misma teoría del alcance entre la flecha y la tortuga, que la tortuga llega siempre antes de la flecha, teóricamente indicaba que hay una relatividad en los conceptos, aunque en la realidad sea distinto. Alberto Einstein descubrió el teorema de la relatividad, indicó de cómo las cosas cambian según el ángulo desde el cual se miren, de cómo cuando 2 trenes se cruzan parece que se anula la velocidad, de cómo inclusive el espacio y el tiempo son 2 factores fundamentales para fijar la realidad. Berzón había hablado del espacio y del tiempo. Berzón había distinguido entre el tiempo efímero y el tiempo puro, la duración pura, que está por encima del tiempo mensurable. Y había distinguido también lo mismo en el espacio. Y por eso las 2 medidas de espacio y tiempo habían sido la configuración de una realidad distinta que tiene elementos profundos descubiertos solo por la intuición y tiene elementos superficiales descubiertos por el raciocinio. El raciocinio que se queda siempre en lo aparente, en lo superficial, aunque parezca decisivo, y la intuición que penetra en lo más profundo, en lo más hondo, en lo más verdadero de las cosas. Pero viene Einstein y reduce a fórmulas matemáticas todos aquellos principios, y demuestra que el mundo es cambiante, que no hay un criterio firme sobre cada cosa, que cada cual tiene, como en esa famosa película japonesa, me parece que se llama Bushenko o algo así, que cada persona tiene sobre el mismo suceso que ocurre del mismo modo, tiene un modo de ver, un modo de juzgar, un modo de apreciar, un modo de situarse distinto, y cada cual es dueño de su propia realidad, y cada uno y la realidad es, sin embargo, el conjunto de todas esas visiones. Einstein demostró que todo es por consiguiente cambiable y apreciable de distinto modo, y que no hay una regla universal. De ahí el gran pecado del determinismo histórico. El determinismo histórico pretende que dada una causa se produce irremisiblemente un efecto, y ese es el gran atraso de los marxistas puros. El relativismo demostró que una causa en determinada circunstancia produce efectos absolutamente distintos y hasta contrarios, y que el hombre no solamente es el hombre, sino es el hombre y su circunstancia, y que la circunstancia, que a veces puede ser el azar, tiene un efecto determinante en la producción de los sucesos. Einstein abrió un horizonte que es un horizonte al parque científico, un horizonte poético, un horizonte hacia el cual caminamos todos, un espacio-tiempo dentro del cual andamos todos. Cuando alguna vez un peruano, Aya de la Torre, habló del espacio-tiempo, aquí los que quieren juzgar la ciencia a través de sus pasiones políticas, partidistas y sectarias, pretendieron que eso no tenía sentido. En realidad lo ha tenido siempre y tiene una gran inspiración einsteiniana, que sin embargo no reniega del determinismo histórico, que es otro factor del juzgamiento de la realidad. Pero en fin, no demos unas malas mañanas a los auditores. Esto es un poco revuelto para el desayuno, y la verdad es que solo después de una noche en vigilia, o de una pesadilla, o de un trabajo del subconsciente, puede uno despertar hablando de estas cosas. En todo caso, Albert Einstein es uno de los grandes profetas del pasado y del futuro, uno de los hombres más decisivos, con su larga melena blanca, su bigote leonino, su mirada mansa, caminando por los senderillos de Princeton University, en donde terminó sus días. Era la imagen misma de la actividad y de la sencillez. Montado en su bicicleta, pedaleando desesperadamente con la melena al viento, no daba la sensación, a quienes no sabían quién era, no daba la sensación del profundo, eminente y decisivo sabio
que había en él. Y así fue, hombre de todos los días y hombre de todos los tiempos. Saludémoslo como quien saluda a una aurora.